Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos, buenas tardes. Estamos desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República transmitiendo un nuevo programa, Focus en Democracia, un programa de entrevistas, de análisis, de ideas, de lanzamiento de ideas y también de debate. Por eso hoy hemos invitado a dos candidatas a la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha que son de movimientos opuestos. Nuestra primera invitada es la señora Elizabeth Cabezas del partido de gobierno Alianza País. Valoro mucho su presencia porque es muy difícil que vengan candidatos del oficialismo. Así que le agradezco particularmente, Elizabeth, su presencia. Y también la candidata del Partido Social Cristiano, no Movimiento, Mónica Mosquera, candidata también por el distrito Centro Sur, aquí también en la provincia de Pichincha. Así que con las dos candidatas de movimientos totalmente opuestos, estamos comenzando este programa y estábamos conversando antes de entrar al aire sobre el debate que se desarrolló anoche en la Cámara de Comercio de Guayaquil, debate al que acudieron 7 de los 8 candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, y el debate ha sido bastante comentado, sobre todo en redes sociales, sobre quién ganó, quién perdió, quién sacó ventaja, quién perdió votos, en fin, las ideas son múltiples, también dependiendo el bando político al que se representa. Comenzamos con Mónica Mosquera. Lo primero que he leído en redes es que doña Cintia Viteri salió perdiendo, Mónica. ¿Qué le pareció a usted el debate? Bueno, Marlon, déjame decirte que yo no considero que Cintia haya salido perdiendo, ni mucho menos. Más bien, Cintia Viteri ha demostrado en cada una de sus intervenciones, en cada una de sus entrevistas, en los diferentes medios de comunicación, el valor de una mujer y el valor de toda su propuesta, tanto ella como Mauricio Pozo. Así que realmente el debate de ayer era un poco más, no sé ni cómo llamarlo, pero en todo caso, el tratar de exponer toda la propuesta en minuto y medio, en 90 segundos, no es tan... Pero era importante, grave. O sea, no hay como menospreciar también un debate con 7 candidatos que claro, son a la presidencia. Es el primer debate que se daba a nivel público. Y Cintia Viteri, la verdad es que dedicó mucho del poco tiempo que tuvo a atacarlo a Guillermo Lazo. Muchos dicen que se le agarró del cuello y no lo soltaba. Y que bueno, eso no le conviene. Era necesario demostrar eso a la gente también, ¿no? Era necesario demostrar que si un candidato te propone o te da una propuesta y resulta que tras suyo está haciendo otra, pues no es tan... Demuestra incoherencia. Exactamente, demuestra incoherencia. Entonces sí era necesario, creo yo, demostrar eso al país. Así a la gente no le haya gustado, o a mucha gente. Claro. No importa. Hay que demostrarlo, claro que sí. Doña Elizabeth Cabezas, usted, bueno, su candidato, mejor dicho, que es Lenín Moreno, no estuvo presente, pero siempre lo mencionaron. El candidato ausente siempre lo estaban mentando a don Lenín Moreno. ¿Qué le pareció a usted? Bueno, primero un saludo, Marlon, gracias por la invitación. A Mónica igual un saludo afectuoso. Quiero comentar que siempre cuando tienen la gentileza de invitarme asisto. Creo que es importante también uno presentar sus puntos de vista y sus propuestas para que la gente compare, analice y tome las mejores opciones y decisiones. Referente al debate de ayer, bueno, yo creo que es importante decir, nuestro candidato a la presidencia, Lenín Moreno, estaba cumpliendo una agenda bien importante aquí en Quito. Tuvimos una reunión con miles de jóvenes con quienes estaba justamente cruzando ideas y poniendo sobre el tapete las propuestas que desde el gobierno de Lenín Moreno se harán direccionados a los jóvenes. Hay muchísimas inquietudes de los jóvenes respecto al tema de educación, respecto al tema de empleo, entonces son temas que hay que afrontarlos y debatirlos con los actores, con los jóvenes de los distintos espacios y que eran quienes asistían. Sin embargo, respecto al debate, yo creo que le ha dejado un gran vacío al país entero. Quienes estuvieron justamente haciendo sus propuestas, creo que no llegaron ni al corazón ni a las expectativas que la gente tiene. La ciudadanía tiene que recibir pues propuestas distintas, innovadoras, no siempre direccionadas a la destrucción de lo que se ha construido en estos años, y obviamente creo que ese fue el gran vacío. Bueno, gran vacío porque no estuvo don Lenín Moreno. La ausencia física de Lenín Moreno primero era por los temas de agenda, pero también ahí se vio un tema que hay que analizar, lo que es el tema escénico. Claro, en el tema escénico, si es que se preveía, perdóneme, si se preveía
la asistencia de nuestro candidato de Lenín Moreno, las condiciones físicas de él no era para que él esté frente a un atril, porque él, obviamente, todo el mundo sabemos, tiene una discapacidad que es notoria y evidente, pues, ¿no es cierto? Me imagino que hubieran adecuado eso para que él pueda intervenir. Debería haber estado adecuado para que la lectura, inclusive desde los ciudadanos, sea una lectura adecuada de que obviamente se lo esperaba en las condiciones que él tenía que haberse presentado. Sin embargo, de ello creo que las propuestas que nosotros tenemos son propuestas que se han conocido, que han sido planteadas y que serán conocidas además por el país entero en el diálogo que se ha planteado, que el diario El Comercio va a ser de centro y transmitido a través de muchísimos medios con sus radios, ¿no es cierto?, en febrero, y justamente ahí pues espero que el resto de candidatos también puedan hacer la presentación. Y no hay el temor de que los otros 7 candidatos le caigan encima a Lenín Moreno. Ayer parecía, con lo que no estuvo, que le tienen guardados ciertos temas para sacarlos al momento oportuno, cuando ya esté presente el candidato. Bueno, lastimosamente cuando los contendores se sienten perdidos, atacan y agreden, y creo que ese no es el mecanismo. Creo que el Ecuador lo que espera son propuestas claras, propuestas creíbles, realizables, y que realmente en el tiempo estas van a dar resultados favorables en beneficio de la sociedad. Nadie espera que este país fracase, el éxito de este país se reflejará en el éxito de su gente, y eso es lo que todo el mundo y todos los ecuatorianos esperamos, que vayamos para adelante, no para atrás. Elizabeth, yo creo que los debates son necesarios, sobre todo entre quienes aspiran a ser presidentes de la República, que ya tienen una trayectoria pública. Los debates sirven para ver qué se hizo bien en esa trayectoria pública y qué se hizo mal, y sacarlo a colación, porque en efecto eso es lo que monta la credibilidad de un candidato. Si un candidato ofrece muchas cosas y resulta que en sus actuaciones públicas ha hecho lo contrario, entonces eso tiene que salir a la luz. Y Lenín Moreno fue vicepresidente de la República. Hay temas que tocar y cuentas que rendir también por parte de Lenín Moreno. Por supuesto, yo creo que las cuentas de Lenín Moreno y las acciones que él hizo cuando fue vicepresidente de la República son por demás notorias y por demás evidentes. O sea, realmente el trabajo que él hizo con el tema de discapacidades fue sin parangón en la historia del Ecuador, porque nadie lo había asumido con la frontalidad que lo hizo y con esa decisión de ayudar y de aportar a esa población. Pero obviamente hay muchísimos temas más en los que hemos planteado y lo hemos hecho de manera colectiva, ¿no es cierto?, que hay que hacer mejoras, hay que hacer rectificaciones, y pues yo lo que sí puedo decir respecto al debate es que fue un tema de confrontaciones personales entre quienes estuvieron de actores, justamente de descalificación más que de propuestas hacia el país. Entonces eso creo que quedó ese vacío, y me parece, pues como usted decía, hay evidentes lecturas de quienes perdieron y de quienes podrían haber mejorado algo sus posiciones en el tablero político, que obviamente se verán ya clarísimas cuando la gente se pronuncie a través del voto, ¿no? Mónica, que ayer Cynthia Viteri dijo que ella espera contar con un buen bloque también de diputados, asambleístas, mejor dicho, para poder llevar adelante las reformas que está proponiendo. Y obviamente eso es fundamental, a la vez que hizo una invitación a los otros sectores políticos para que también se sumen a esas reformas. ¿Usted cree, con lo que se vio ayer y con lo que ha pasado durante esta campaña, que al momento que se conforme la nueva Asamblea Nacional, con distintas tiendas políticas, va a existir un mínimo acuerdo? Bueno, yo creo, aspiro y confío de que ya adentro lleguemos a esos consensos, porque tiene que ganar el país, porque tenemos que sacar adelante a nuestro país, justamente con este cambio positivo que nosotros proponemos. Así que yo espero que sí. Yo creo que realmente todos los candidatos que están hoy a presidentes tienen su gente detrás, ¿verdad? Que ya estando en la Asamblea, pues yo creo que vamos a ser conscientes de poder sacar adelante al país, y yo estoy convencida de que sí podemos llegar a esos consensos. Incluso con gente de Guillermo Lasso, que ahora se están diciendo de todo, que se están atacando por detrás, que hay troles ahí haciendo cuentas falsas para atacar, para denigrar. Incluso después de eso, hacen las paces y no ha pasado nada. Incluso yo me atrevería a decir que sí, porque estamos viendo hoy por hoy que el país está sufriendo muchas cosas, ¿verdad? Pero empiecen desde ahorita. Ahora en campaña también. Pero nuestra candidata puso y depuso hasta su candidatura para decir hagamos una unidad entre todos, y nadie aceptó. Porque el que se porta mal en campaña se puede portar mal después también, Mónica. Por supuesto. Entonces ¿qué garantía tenemos? Tenemos nosotros el que nuestro partido, nuestro bloque ya lo expuso, ya lo hizo, y los demás no quisieron. Pero en todo caso, nosotros aspiramos a tener ese buen contingente de asambleístas. Sabemos también que dentro de las encuestas, los asambleístas nacionales, por ejemplo, que están liderando son socialcristianos. Entonces, ¿liderando qué? Las encuestas de asambleístas nacionales. ¿Qué encuesta? ¿La de Blasco Peña Herrera? No. ¿Qué encuesta? Dígame. No recuerdo el nombre, la verdad. No, yo sí lo recuerdo, es Market.
No, no Seguramente. Es market, no es market. Son de las otras encuestadoras. No creo que en perfiles de todo caso, opinión le ponga, la verdad. pero O no están- creo que don Polibio Pero Córdoba los los ponga asambleístas, también. no digo los presidenciables, no digo los Yo por eso, asambleístas. indíqueme por favor, porque no me he enterado, o serán encuestas reservadas. Bueno, ya le voy a dar el dato específico. En otro programa cuando pasen las elecciones. Elizabeth, le quiero preguntar algo. Alianza País se acostumbró a tener una mayoría aplastante en la Asamblea, una mayoría de 100 legisladores con lo que hicieron lo que quisieron, ley que venía del Ejecutivo, ley que pasaba inmediatamente. Pero en este periodo que viene, a partir de mayo, no va a ser la misma historia. No van a tener esos 100 asambleístas. Creo que incluso van a tener que verse con una mayoría en contra. ¿Cómo se van a batir entonces? Bueno, esa es una predicción que usted está realizando. Sí, un pronóstico. Sin embargo, nosotros tenemos pues también nuestros números. Sus encuestas. Y encuestas, yo diría no solamente de quienes trabajan para la línea de gobierno, sino en general para otras encuestadoras que son muchísimo más drásticas en darnos las cifras a nuestro favor. A ver, cuénteme esas cifras. Bueno, yo he visto muchísimas cifras. Datos decía en días pasados del 34%, otro grupo de encuestadores del 28%. Estoy hablando de votación para nuestro candidato a la Así es. presidencia, Y no para el bloque de Correcto. asambleístas. Y para asambleístas, Sin embargo, obviamente nosotros sabemos que dentro de el grupo de ciudadanos y de ecuatorianos hay un voto duro importante a favor de Alianza País, que va alrededor del 30% aproximadamente, y ese es un voto pues que confía plenamente en este proceso y que ha vigilado durante estos 10 años y nos han ido acompañando en cada uno de esos procesos. Obviamente las condiciones posiblemente, como usted lo dice, no van a ser iguales, los tiempos cambian, las condiciones van variando, pero estamos convencidos de que de todas maneras nuestra mayoría sí va a ser, no una mayoría tal vez tan sólida y no van a ser 100. suficiente como la tuvimos en este periodo, pero estamos seguros de que tendremos al menos la mayoría más uno. La mayoría más uno de la Asamblea. Eso es ser bastante... No 100, pero unos 71, 72. Eso sí. es ser bastante optimista, crea. Sabe que no soy tan optimista porque nos hubiera gustado llegar a los 100 y tener que decirle ahora que seguramente vamos a hacer 100. Pero realmente estamos siendo muy conservadores en nuestros cálculos, pero la votación en plancha que tiene y que aspira a tener Alianza País es una votación que nos va a favorecer muchísimo, sobre todo, yo digo, a nivel nacional, que no todos los movimientos ni partidos tienen esa fortaleza. Pese que las cifras también de las encuestas indican que la gestión de la Asamblea Nacional está pasando por un bajísimo momento de credibilidad, incluyendo a su principal figura, que en este caso era Gabriela Rivadeneira. ¿Cómo será que estaba tan mal doña Gabriela que la pusieron segunda? Ya no primera, es decir, como que un pequeño castiguito, ya no vas a encabezar la lista. Como no estás tan bien, pusieron a Pepe Serrano adelante y segundo, con perfil bajo, doña Gabriela. Ahí está. Bueno, pero no creo que las posiciones de las listas reflejen un castigo o un favoritismo. Creo Más que hay o que menos, también claro que buscar sí. renovación de figuras, nuevas opciones, que la ciudadanía elija pues entre las distintas alternativas y también tenga una rotación para no perennizar a nadie en los cargos. En estos procesos y en todos los temas, creo yo, nadie es indispensable. Todos somos necesarios, pero no indispensables. Entonces es mejor tener una rotación adecuada y obviamente que podamos conocer a distintas otras figuras en los distintos otros ámbitos a los que se nos está planteando las Bueno, ¿y cómo le está alternativas. yendo, por cierto, a don Pepe Serrano ahí encabezando la lista? Lo hemos invitado, por cierto, al primer candidato a asambleísta nacional. Y Bueno, están creo que su agenda está muy recorriendo, sí, complicada. ellos están recorriendo a nivel nacional, entiendo que hay muy buena acogida, las encuestas son favorables y pues obviamente el entusiasmo y el cariño de la gente se lo recibe en cada uno de los rincones de la patria. Toditos dicen lo mismo. A ver, quiero conocer a las candidatas. Mónica Mosquera, cuénteme un poco sus credenciales para postularse a la Asamblea Nacional. ¿Por qué cree usted que está capacitada para ir a legislar y a fiscalizar? Cuéntenos un poco de usted. Bueno, sobre todo porque desde muy joven he venido trabajando en el activismo social. Soy presidenta del Consejo Consultivo de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos. ¿Usted es abogada? No. ¿Qué estudió usted? Yo estudié una ingeniería en ciencias de la información y una especialidad en bibliotecas y centros de información. Y sin embargo ahora está Manejo el vinculada a conocimiento. derechos humanos. Así mire. es. Muy bien. Así que, bueno, toda la vida haciendo eso. Siempre viví en el sur, crecí en el sur, ahí me casé, ahí me divorcié. Así que sacando adelante... ¿No se ha a mudado los todavía hijos, al norte? ¿No? Porque mucha gente nace en el sur, pero se postulan Se va por el a sur, otro pero están lado. viviendo ya en el norte, ya son peluconcitos. Ya no, hay que estar en la ¿Usted sigue en el realidad. sur? Sí, ¿En qué sureña barrio? todavía, Solanda. Qué bien. Un bonito barrio, buena comida sí, además. sí.
Por supuesto, Sí, sí, los sí. cangrejos, los morochos, las No, empanadas. los cangrejos en Guayaquil. Los cangrejos en Guayaquil, Pues la hueca discúlpeme. de Solanda. Bueno, pues, sí, es pero la hueca de Solanda. de todas maneras se come muy bien. Sí, Y sí, sigue sí. viviendo en Solanda. Sí, sigo viviendo en Solanda, en el sector 1. Muy bien. Entonces, Así ¿qué que- más? Y bueno, también estudié actuación, estudié teatro, estudié actuación para cine y televisión, guión y realización, así que soy actriz nacional también. ¿Dónde ha actuado usted? Que no me acuerdo haberla visto. Bueno, en producción nacional, Pasado y Confeso, de la vida real, tengo 5 películas, una de ellas ganó el que se reconozca el 5 de agosto como el Día del Cine Ecuatoriano en Los Ángeles, California, y nadie sabe eso. ¿Qué película? Adolescentes. Falta de promoción. Mire, no, y créame, Así qué es. ignorancia la mía y qué pena no haber visto la película. Así que, ¿cuántos años se la estrenó? La película se estrenó en el 2015 y en el es 2015 reciente. logramos sacarla, ¿sí? Y más bien nos han reconocido afuera. Y miren estuvo en ustedes. cartelera, en cines Aquí comerciales. en todos los cines, todas Aquí las en cadenas Quito. nos abrieron las puertas con gestión nuestra, pura gestión nuestra, nadie nos apoyó, así que... ¿Y su vinculación con el Partido Social Cristiano? ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? Bueno, la vinculación, mira tú, porque en este momento no hay ideologías, no hay colores, es el momento de sacar adelante al país. Entonces, yo vengo, digamos así, apoyada con Rodrigo Paz, de Quito en Acción, del movimiento Quito en Acción, que estamos apoyando a Cintia Viteri. Ah, usted es cuota de Rodrigo Paz. Así Qué es. interesante. Qué interesante. Así Es decir, nada de ideología. Usted mañana mismo se sale del Partido Social Cristiano y no ha pasado nada. Porque aquí no hay compromisos Ahorita- ideológicos, no hay compromisos de nada. Ahorita es el momento de que tengas una ideología, obviamente tienes tu ideología, pero es también el momento de sacar adelante al país. Por eso. Donde los colores no importan en sí, sino el decir, unámonos para sacar adelante. Mañana puede ser Alianza País y no ha pasado nada. ¿No es cierto? Bueno, pero está bien, hay que ser honestos Hay también que en ser decirlo, honestos. decir, mire, mi compromiso es por el país, el rato que no me guste alguna idea que ustedes están proponiendo, Así yo es. digo hasta aquí nomás. Sí, estamos en ese libre ejercicio de la fiesta que es la democracia, ¿no? Y usted, Elizabeth, cuéntenos un poco su trayectoria en Alianza País. Usted también no tiene ideología, usted también mañana se pone la camiseta social cristiana. A ver, No. cuéntenos de usted. A ver, tal vez unos antecedentes. Bueno, yo soy economista de profesión, estudié en la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Mi padre fue marino y eso nos ha hecho recorrer varias ciudades. Ah, usted del vivió en país. Guayaquil. Usted Yo sí viví comió en cangrejos Guayaquil. allá. Yo comí los cangrejos de Ah, Guayaquil. ya, muy bien. Viví 8 años en Guayaquil, toda mi universidad y unos años Ya, de, casi mona, de mi entonces. vida. Media, entre mona y serrana. Bueno. Ya. Soy riobambeña de nacimiento, así que soy una mezcla interesante. Claro, está en el camino, está en medio. Estoy en la mitad. En la mitad, qué Entre bien. la ruta de Quito y Guayaquil estoy en el centro. Así que bueno, esos son mi formación universitaria. Luego hice un diplomado en banca y finanzas, porque yo he trabajado 20 años en el sistema financiero antes de entrar al ámbito, yo diría, político y de servicio público. Tengo una trayectoria en el área privada que me ha dado pues una gran experiencia. Usted trabajó en bancos. ¿En qué bancos trabajó usted? Yo trabajé 14 años en el Banco del Pacífico. Ujú, cuando era Desde el privado. año 83, cuando era privado, sí. Y luego trabajé 5 años en la previsora. Y luego trabajé 1 año en el Banco de Consolidado, que luego compró un grupo colombiano que era el Banco de Colombia. Ahí yo ya me retiré del sistema financiero y justamente me pasé a trabajar en el municipio de Quito desde el año 2000. Yo trabajo mucho en el tema ya con barrios, con organizaciones sociales. Entonces tengo una trayectoria de servicio en el ámbito público. Desde el 2000. ¿Quién era el alcalde ahí? Paco Moncayo, justamente. Paco Moncayo. Sí, Paco ¿Y qué hace Moncayo. entonces? Debería estar en la campaña de Don Paco usted. Bueno, así son las condiciones de la vida, o sea, para que vea que yo sí tengo una ideología, yo siempre estuve en la izquierda, ¿no es cierto? Ajá. Alianza País en ese momento no existía, pero yo estuve con Paco Moncayo muchísimos años, trabajé con él en varias funciones y obviamente ahí también me desempeñé como directora metropolitana de seguridad ciudadana. Años Qué importante después. cargo. Es decir, que usted Sí. avala las credenciales de Don Paco. Sí, yo creo que es un hombre capaz, un hombre dedicado a su ciudad y que hizo un gran trabajo durante su alcaldía. Yo creo que hay que ser decentes en reconocer las labores de los seres humanos y obviamente yo lo he respetado y tengo cercanía y gratitud porque los años que yo trabajé en el municipio fueron años muy importantes que me formaron, ¿no? Luego de eso, pues obviamente ya pasé justamente, en esa época fueron las famosas bullas de los... ¿cómo eran los que salíamos de las calles? Los forajidos. A tumbarles, los forajidos. Entonces allí estuvimos activamente participando. Luego Ah, usted entré era al otra ámbito- golpista, era usted. Bueno, más que golpista era
una mujer que no estaba satisfecha con lo que estaba pasando en el país, igual que muchísimos hombres y mujeres que en ese momento nos unimos. Pero era la mayoría. Por eso, entonces... No, le pregunto, ¿eran la mayoría? Era un buen grupo, fue suficiente como para generar una ola en contra de quien gobernaba en ese momento, Lucio Gutiérrez, y obviamente las condiciones se dieron como la historia ya lo reconoce y lo plasma, ¿no es cierto? Y luego de eso me integré justamente en estos procesos de Alianza País desde el inicio. Trabajé desarrollando varios proyectos sociales que debo decir a mí me cambió la vida, porque una cosa es hablar desde el asiento y otra cosa es estar en el territorio. Yo conocí muchísimas ciudades del país gracias al programa de los uniformes escolares que yo los lideré. Yo fui la subsecretaria de esos programas y visitaba cada una de las ciudades, cada uno de los pueblos donde los niños... ¿no? Eso fue el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social al inicio. Ya. Y obviamente, primero que conocí muchísimos sitios del país que nunca había ido, y debo reconocerlo, y también me integré muchísimo con la gente más necesitada del Ecuador. O sea, ahí uno plasma realmente lo que es la pobreza, el abandono, lo que es la desidia de muchos gobiernos que jamás se habían preocupado por llegar hasta esos sitios. Y pues obviamente atendimos con ese programa en el primer año, que fue el inicio del programa, a más de 1 millón de chicos, y eso ha ido creciendo con el transcurso de los años. Luego fui pedida por un grupo de profesionales para que me lance a la Concejalía de Quito en el 2009, justamente con el Movimiento Alianza País, y ahí pues empieza mi vinculación formal, porque políticamente yo no me había pertenecido a ningún partido hasta ese entonces, y fui justamente concejala del 2009 al 2014, lideré la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, que es una comisión bien importante, que además tiene mucho vínculo con el tema de territorio, de legalización de tierras, de legalización de barrios, y ese fue también un tema que realmente yo diría lo he asumido con total dedicación para dar una solución a muchísimas familias. Los resultados hablan por sí solos. Hubieron alrededor de 300 barrios que legalizamos, son como 30,000 familias. ¿Y de 2014 para acá? Y del 2014 para acá, yo ya no corrí para la reelección y he estado ocupando otros cargos en otras instancias del Estado. Es decir, usted es una militante de Alianza País, casi fundadora además desde el movimiento yo me inicié con el proceso y realmente pues me he mantenido en el proceso hasta la fecha. Vamos con Mónica. Una larga trayectoria, por cierto, la de doña Elizabeth, así que se fue un poco de largo. Mónica, aparte de lo que dice Cynthia Viteri, lo que ya ha presentado y lo repite donde es invitada, particularmente usted, ¿cuáles son los proyectos personales que se le ocurrieron a usted, que usted los pensó, los maquinó, los redactó, los elaboró, los mejoró para presentar en la Asamblea Nacional? Bueno, decirles, queridos amigos, que Mónica Mosquera ha planteado enfocarse en las madres solteras, sobre todo en las madres solteras y en las madres adolescentes, las niñas y mujeres adolescentes de nuestro país. ¿Por qué? Porque también fui una de ellas. Yo tuve mi hijo a los 18 años y si bien es cierto, no estás en la adolescencia, pero estás en esa transición, ¿verdad? Encontramos que hoy por hoy el 85% de las niñas adolescentes van embarazadas o están embarazadas desde los 10 a los 17 años. Entonces ahí es donde Mónica Mosquera quiere enfocarse, porque fue parte de ellas, vivió eso. Y es cierto que tenemos muchas leyes que amparan a la mujer embarazada, pero todavía sigue existiendo muchos vacíos en lo que son las madres adolescentes, las niñas adolescentes. En concreto, entonces, ¿qué quiere mejorar con la situación de las madres adolescentes o madres solteras? Bueno, apoyarlas, que no haya discriminación. Y eso con ley. Más trabajo, ajá. Y eso es por medio de una ley. A través de una ley. La discriminación. No haya discriminación, así es. Bueno, ya está la discriminación prohibida, ya es incluso un delito casi de odio, o sea, es de hecho un delito de odio. Hasta el día de hoy. La discriminación. Mira tú, hasta el día de hoy encontramos a niñas que no les dejan estudiar, por ejemplo, en algunos centros educativos, por más que esté dicho. También encontramos... Por eso, pero no es cuestión de ley, es cuestión de aplicar la ley entonces. Entonces tenemos que hacer aplicar la ley, pero para eso también hay que apoyar con proyectos de ley en donde se les ayuda a las chicas a poder desarrollarse junto con sus hijos, porque te encuentras como madre soltera, como niña adolescente, y ¿dónde dejas a tus niños? Entonces viene un círculo, ¿no? Hay guarderías, ahora los guaguacentros también, de Mauricio Rodas, entiendo que el gobierno también ha levantado guarderías, lo que no entiendo es cómo hacer un proyecto de ley para reforzar una ley, que ya está el tema de la discriminación. Yo digo, alguna otra idea que en efecto cubra un vacío, que debe haberlo, para ayudar a estas señoritas. Bueno, encontramos los vacíos que yo te digo, que se encuentran solas y debería formarse más centros, aparte de los guaguacentros, centros en donde ellas puedan ir, asistir, dejar a sus hijos ahí y también formarse, ¿no? Con carreras cortas para que puedan ellas emprender luego. Entonces, en eso es lo que nos vamos a enfocar. También nos vamos a enfocar en los niños. Tenemos niños que están todavía en desnutrición en nuestro país y eso lo dicen las cifras.
encontramos de que estas madres solteras tienen que dejar a sus niños abandonados en ciertos lugares y resulta que ahora tenemos también niños maltratados, niños abusados, niños en la calle. Entonces también quiero enfocarme hacia esos niños. El tercer eje es apoyar sobre todo a la gente que se encuentra en la informalidad. Como ustedes saben, el 70% de la población del sur de Quito está en la informalidad, porque puedes tener un título académico, pero no tienes esos lugares de trabajo o donde poder desempeñarte, y resulta que estás emprendiendo desde tu casa, en el garaje de tu casa, y resulta que también a veces la ley te cae encima porque no tienes. Y los municipales te caen encima, de Quito también, y Guayaquil, ¿ah? Por supuesto. Vea eso. Entonces hay que apoyar muchísimo a esta gente de que encima de que tratas de sacar adelante a tu familia, pues te caen encima. Entonces ese es el tercer eje. Y el cuarto eje, sí me atrevo a decir, es que nos quedaron debiendo muchísimo estos 10 años de gobierno, por ejemplo, es a la ley de cultura. Como artista también yo veo que 10 años se demoraron mucho en apoyar a la ley de cultura y ahora existen muchos vacíos dentro de esta ley en donde debe haber ya el reglamento donde se quiere enfocar mucho más a todos los actores y gestores culturales de nuestra... Pero el reglamento es cuestión del presidente. Pero es que ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, tenemos que apoyar y tenemos que sacar adelante cosas que realmente se hagan cumplir dentro de esa ley. Meterle las ideas del reglamento al presidente, porque ustedes son asambleístas. Por supuesto. Ya la ley está aprobada. La ley está aprobada, pero nos falta el reglamento. Usted se queja, ¿y quién le apoyó a hacer la película que estábamos hablando hace un momento? ¿No fue el Ministerio de Cultura? No. Ah, fue iniciativa privada. Eso fue lo que dije, fue totalmente gestionado. No recibieron ninguna asignación del organismo de cine que tiene el Estado. Consejo Nacional de Cine. Consejo Nacional. Tocamos puertas y no. Ya de que vieron que tuvimos o sea, regresamos con el premio y nos dijeron, bueno, si han conseguido algo afuera. Está bien, como que los vamos a tomar en cuenta para la próxima vez y ya nos invitaron. Razón tiene de la queja. Entonces, sí. Elizabeth, mire las deudas que deja el gobierno, niños desnutridos, madres solteras abandonadas. Cuéntenos usted que estuvo también en la labor social de la Revolución Ciudadana. Creo que el avance Ciudadana. de estos 10 años son avances importantes en varios ámbitos. Yo creo que más allá de pensar cuáles son las deudas, debemos valorar cuáles han sido los avances. Me parece que hay un cúmulo de cosas que recibimos de herencia, un gran vacío, y que en estos 10 años se ha logrado avanzar lo que más hemos podido. En el tema de violencia de género, por ejemplo, todavía tenemos 6 de cada 10 mujeres que son violentadas. Esto es un tema súper grave, no solamente en el ámbito de la sanción, hay que trabajar mucho en el ámbito de la prevención. No es un ofrecimiento mío como asambleísta, sino estoy haciendo un análisis general de los tópicos. De hecho, los casos de femicidio van aumentando, es increíble. Los casos de femicidio ahora en enero, en los días que estaban duplicados respecto a las estadísticas de otros años, pero hay un avance ahí en el tema legal, por ejemplo, que fue el femicidio ya tipificado como delito, lo cual antes no había. Todavía hay obviamente corrientes de demandas en otros temas de avances en el área de mujeres, pero todos son procesos que el tema de aborto, por ejemplo, ¿no es cierto? Que todavía se plantea que sea legalizado el aborto por violación. Ahora se tipifican solamente 2 tipos de causales para que esto sea permitido. ¿Y usted está a favor de eso, del aborto por violación? Yo creo que es un tema que hay que debatirlo ampliamente con la sociedad. El Ecuador y la ciudad es un país todavía bastante arraigado en los temas religiosos. Este es un tema, y yo lo he dicho en varias entrevistas, que no solamente hay que verlo desde las, yo diría, facilidades del aborto, sino también desde la concepción y el derecho a la vida. Hay que trabajar en eso y que quienes, pues obviamente, decidan tener un bebé lo hagan desde la conciencia de lo que eso representa. Y en cuanto a las que ya han sido violadas y quieren abortar, ¿cuál es su criterio particular? Necesitamos definición. Sí, bueno, en todo caso yo creo que es un tema delicado, le digo honestamente, yo he debatido con varias compañeras que han tenido vivencias inclusive en ese ámbito y que ellas obviamente plantean la necesidad de que esto sea un tema legalizado. Y yo personalmente creo que hay que ser prudentes en eso. O sea, la sociedad tiene que estar también culturalmente empapada de las responsabilidades que eso implica. De inicio yo he planteado que eso hay que comentarlo, hay que tener un consenso claro de la ciudadanía y en función de eso, como política y como democrática, respetar lo que la mayoría decida. Pero no es un tema que yo lo promulgaría como un tema de facilidades. ¿Eso qué significa? ¿Una consulta popular? No necesariamente. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué dice la mayoría?
puede ser una consulta popular, pero también pueden ser foros abiertos de organizaciones sociales, de mujeres, de jóvenes que expresen sus criterios. Ahora hay 1 o 2 organizaciones que obviamente lideran esos temas, pero que no necesariamente son tan representativas como para que una decisión de ese calibre sea asumida a nivel nacional. O sea, usted estará por lo que digan la mayoría. Yo Si la mayoría respetaría dice sí, lo sí, que dice y la si no, mayoría. no. Yo respetaría lo que dice la mayoría, pero personalmente creo que son temas que hay que tomarlo con la suficiente responsabilidad y no hacer de esto pues una práctica cotidiana para que se siga fomentando este tipo de actividades, sino también trabajar muchísimo, y también lo he dicho, desde la cultura de la prevención. Las chicas y los jóvenes deben saber los riesgos, deben saber además cómo cuidarse, deben tener pues obviamente la suficiente conciencia de lo que está pasando, porque lo que ha dicho Mónica, hay pues altísimos niveles de embarazos en adolescentes, Claro. porque tampoco hay todavía los sistemas. La pregunta de era respecto específicamente a prevención. violación, no en relaciones entre enamorados. De todas maneras, Elizabeth no quiso contestar. Le pregunto a Mónica, no dijo si sí o no. ¿Está a favor del aborto por violación? Y me dice, es delicado, es sensible, lo que diga la mayoría. A ver, pero le voy a dejar claro a usted y a quienes nos miran. Yo respetaré la decisión de las mayorías. Si es que el país está preparado y decide que esa es una buena alternativa, hay que asumirla. Pero todavía hay muchas voces críticas al respecto, a las cuales yo me sumo. Yo creo que son temas ustedes las voces críticas, decir yo no, creo que entonces. son culturales y que a esto tiene que pasar, son procesos. Pero diga no. Procesos. Más fácil. He dicho. A ver, Mónica, y usted su criterio, Partido Social Cristiano, dice. A ver, ¿verdad es cristiano usted? Bueno, sí, yo soy cristiana. A ver, entonces cuénteme qué Pero pasa con el aborto por violación. Desde mi concepción, creo en la vida desde la concepción, ¿no? Yo creo, creemos en la vida, igual junto a Cintia Viteri y Mauricio Pozo estamos defendiendo la vida desde la concepción, y creemos que nosotros no vamos a apoyar el aborto. Ni siquiera en caso de violación. Ni siquiera en caso de violación, porque yo considero que encontramos otros factores en donde se puede ayudar a estos niños, por ejemplo. Encontramos muchos casos de las señoritas, chicas violadas, que luego se encariñan demasiado con su hijo, por más que hayan sido violadas. Encontramos también otras personas que te dicen, en caso de violación, yo puedo dar a mi hijo en adopción. Hay muchas familias que quieren adoptar un niño y no tienen el acceso también a poder realizar eso. Entonces, en este caso se podría viabilizar para que suceda esto. Entonces nosotros no creemos en el aborto y nosotros no vamos a apoyar ese tipo de... Tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Elizabeth Cabezas y con Mónica Mosquera de Alianza País y del Partido Social Cristiano, respectivamente, y volvemos enseguida. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Seguimos conversando con las candidatas a la nueva Asamblea Nacional que se instalará el próximo 24 de mayo de este año. En pocos meses ya nos vamos a librar de la actual Asamblea y tendremos nuevos representantes. Y eso de librar es un criterio muy particular mío, así que espero que no se sientan ofendidas por lo mismo. Elizabeth, usted es economista y una trayectoria bancaria además muy importante. Así que como economista le quiero preguntar su criterio respecto al manejo económico durante estos últimos 10 años. ¿De verdad es positivo que este gobierno se vaya y nos deje endeudados en casi 40.000 millones de dólares después de haber tenido tanto dinero con un petróleo cercano a $100,
con una recaudación tributaria también que ha batido todos los récords históricos del país. ¿Es bueno que encima se vayan y nos dejen endeudados? A ver, la deuda per se no es mala. Y eso yo he dicho en varias reuniones y en varios foros. Cuando uno sabe en lo que se endeuda y en qué invierte ese dinero, es importante una deuda. El apalancamiento financiero está aprobado y es necesario en cualquier escenario, en la empresa privada y en la empresa pública. Yo creo que el tema del endeudamiento ahora es criticado y es cuestionado en virtud de justamente el tipo de obras que se han financiado con ellos, ¿no es cierto? Tenemos muchísimas obras de infraestructura y de hidroeléctricas sobre todo, en ese sentido. Con deuda, sí. Con deuda, que la mayoría de ellas ha sido justamente para ese financiamiento. Pero también hay una gran inversión pública, que la gente lo ha visto, y esa inversión pública obviamente tiene su tiempo para empezar a dar los resultados necesarios. Pero entonces, ¿qué se hicieron los ingresos? Hablan de 250 mil millones en 10 años, hablan de 270 mil millones, muchas cifras. Tenemos una infraestructura importante que ha sido construida con esos ingresos. Tenemos ¿Y no que con la deuda? Vial, no, pues una parte, o sea, si tenemos una parte del las carreteras se hizo con presupuesto direccionado. Cuando usted se compra una casa, y voy a poner un ejemplo simple, cuando uno se compra una casa, uno da un payment inicial, un pago, y se financia con un préstamo hipotecario. Ese préstamo hipotecario va pagando en el transcurso de los años en cómodas cuotas mensuales de acuerdo a sus ingresos. Lo mismo es el tema del Estado en un nivel macro. Nosotros hemos tenido un flujo de ingresos que ha sido importante. Efectivamente, el gobierno ha tenido pues un ingreso petrolero que ha sido significativo, pero que también en los últimos 2 años nos ha dejado pues un desfase en la liquidez periódica que este gobierno ha venido manejando. Por no tener un fondito de ahorro. Pero todos los recursos se ven reflejados en lo que es una obra importante en escuelas del milenio. Tenemos como 120 escuelas a nivel nacional. Hospitales que durante décadas este país no había construido y no había tenido. Entonces hay una infraestructura importantísima en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema vial, que los ciudadanos la reconocen porque además está ahí. O sea, no es difícil ir y mirar. Las famosas hidroeléctricas que tanto se han cuestionado están construidas y muchos ecuatorianos han ido y las han visitado. Y pues obviamente en el transcurso de los años, cuando entren en potenciación en su 100%, tendremos ingresos superiores a los que ahora hemos tenido por compra de electricidad o por pago, ¿no es cierto?, a Colombia y a los países vecinos que nos han suministrado, justamente, y nos permitirá tener un flujo. A su criterio mejor. No hubo despilfarro. No hubo despilfarro porque finalmente las obras están construidas y están a la vista y paciencia de los ecuatorianos. Pero también se ha gastado millones y millones en publicidad. ¿Eso no es despilfarro, Elizabeth? A ver, o sea, yo no voy a convertirme en una defensora ciega de los temas. Yo creo que hay temas en los que hay que ser posiblemente muchísimos más mesurados, pero era importante trabajar en los temas de comunicación para que la gente esté informada. Pero yo creo que informada. El país, no, perdóneme, Marlon, pero yo le voy a decir una cosa. El país del 2007 no es el mismo país del 2017. Correcto. Han pasado 10 años con cambios importantes en donde la ciudadanía ahora es muchísimo más crítica, más proactiva, conoce, defiende los defensores y los otros también tienen de dónde atacar. Antes vivíamos en una ignorancia total y en un desconocimiento de lo que hacían los gobiernos. Es culpa de los opositores entonces que el gobierno se ha defendido y ha gastado millones y millones. Que yo no les Estoy tratando de ir al centro de su respuesta. Pero el centro de mi respuesta es ese. El dinero está invertido en obras que son visibles ante los ojos hasta de los más recónditos opositores que no dejan de reconocer que hay una obra física. Y yo le estaba preguntando de publicidad. Es decir, ¿usted dejaría que Lenín Moreno siga gastando igual o más que este gobierno en publicidad? A ver, Lenín Moreno va a ser un presidente que va a valorar objetivamente todo lo que el gobierno ha realizado durante estos 10 años y sabrá hacer los ajustes que son necesarios. Yo he asumido una frase que me parece que es importantísima, que es parar para afilar la sierra. Cuando usted está en un proceso, los procesos son de mejoras continuas, de evaluación, de críticas, de correcciones, y este gobierno no está exento de eso, como nosotros en nuestras vidas privadas. Pero entonces, ¿comunicación se gastó mucho, sí o no? El tema de comunicación era un tema propaganda de publicidad y era un tema de información. Habrá que valorar cuánto de eso fue propaganda y cuánto fue información. No tengo las cifras aquí, no le podría decir objetivamente. No, pero creo que hemos sido nosotros víctimas del acoso mediático, de cadenas. Fue importante que la gente conozca la obra que el gobierno ha realizado, porque de esa manera uno se apropia de las cosas y obviamente las puede conocer, defender y también pues obviamente hasta criticar. Lo más fácil es no haber gastado, no haber hecho absolutamente nada, y cuando uno no hace nada tampoco nadie tiene de qué criticar. Entonces tiene los dos extremos, o hace o simplemente no ha hecho nada y pasa la historia como una persona que no ha hecho nada. exceso. Le pregunto a Mónica,
La deuda primero. Está bien entonces, la deuda no es mala, nos dejan aquí tragados con 40,000 millones de dólares. Y está bien porque la obra está ahí, dice Elizabeth. Es como lo que hablábamos hoy en la mañana con un amigo. Decía, está bien que roben nomás, pero que hagan obra. Yo realmente no creo que tenga que ver eso. O sea, en realidad... El tema corrupción ya mismo entramos, ¿ah? O sea, ya se adelantó. Es que estamos hablando de que el despilfarro. Exceso de despilfarro, Exacto. Luego corrupción. No, es que Entonces, una cosa es despilfarro, claro, que puede es ser priorizar hasta gastos, negligencia, puede ser no tener el conocimiento adecuado, y otra la mala fe de ir a robar. Pero era necesario, como usted pregunta sobre la publicidad, ¿era necesario grabar tantos programas y no pasarlos al aire? ¿Era necesario en las sabatinas hacerlas, digo yo, cada semana para que la gente se sienta informada? Yo creo que habría sido basta una vez al mes, por último, o una vez cada 6 meses, o no sé. Pero todas las semanas gastar como $30,000 que cuesta poner toda la infraestructura para la sabatina, yo creo que no era necesario. Entonces yo creo que sí ha habido ese despilfarro, ¿no? Derroche. ¿Y la deuda cómo se va a manejar? ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno con tremenda herencia? Y sin fonditos, sin ahorros, sin nada. Con las arcas fiscales vacías. Sí, así es. Pues lo que Cintia y Mauricio proponen en sí es ordenar la casa, ¿no es cierto? Es reordenar todo y el poder renegociar esta deuda, porque ahorita en estos momentos... ¿Y si los dueños de la deuda no quieren? No, es que sí van a querer, porque ¿por qué van a querer? Les conviene seguir... Si yo tuviera un papel del Estado del Ecuador que me ofrecieron pagar el 10%, a mí me lo pagan. No, que mire, ahora soy otra presidenta, yo soy más bonita, bajemos el interés a 5. No, señor, usted me paga los 10 que firmamos y punto. ¿Por qué hacen tan fáciles las cosas los políticos? Es que tiene que haber esa renegociación. ¿Por y qué? Lo van Si a yo no lograr. quiero. Ya están ellos armando. Tiene que haber, a mí nadie me obliga, yo los demando. Pues entonces ahí es donde va a entrar también el poder renegociar con inversión hacia el Ecuador, ¿no? Porque si no hay esa renegociación de la deuda... Mire que todo parte de que sean simpáticos o no con los dueños de la deuda, que esa deuda ya tiene dueños, y a intereses del 10,5%, o sea, intereses que no se pagaban, y eso es lo que no quiere reconocer Elizabeth. Que se ha renegociado así, porque son préstamos de emergencia, porque el gobierno está desesperado, porque no tiene ni para pagar sueldos. Entonces, necesita liquidez y paga los intereses que tenga que pagar, con tal de tener liquidez. Mire lo que nos dejan. Eso está diciendo usted, no yo. Bueno, pero quisiera su opinión. Es que deja las cosas como que no ha pasado nada aquí. A intereses que van a ser impagables probablemente. A la final tengamos que declarar un default. Mire, yo creo que todos los contendores políticos dan un mensaje de cosas que usted lo ha dicho. Posiblemente no las puedan realizar, pero creen que con eso compran al votante y al ciudadano. Yo creo que hay que ser realistas. Las condiciones están plasmadas. Se ha hecho yo diría unos 10 años de avances importantísimos, los últimos 2 se han dificultado y han obligado a hacer este tipo de emisión de bonos, contratación deuda posiblemente más cara, por las circunstancias y por las condiciones. Pero lo importante es garantizar un flujo a futuro que nos permita a nosotros tener los recursos suficientes para el repago de la deuda. ¿Cuál es el cuestionamiento que hacen muchísimos? No, es que ya dejan atados los contratos de venta de petróleo a largo plazo. ¿Y no es cierto? A ver, parte sí, porque muchísimos de los créditos chinos, y eso no estoy diciendo yo una cosa que el resto no sepa, ¿no es cierto?, están atados justamente a venta petrolera. Pero también hay un flujo de ingresos que va a permitir, pues obviamente, cubrir con todos los requerimientos de las demandas para el aparataje del sector educativo, del sector social, del sector de salud, que no se pueden paralizar y que tienen que seguir avanzando. Sobre eso, en muchísimas reuniones que tenemos con la gente lo reconoce, pero siempre hay peros. Entonces dice, sí, pero tiene que mejorar tal y cual cosa. Estamos conscientes. ¿Están conscientes que la situación es compleja entonces? Estamos que se vienen épocas difíciles. De que se viene una época difícil para cualquiera que asuma el gobierno. Nosotros estamos seguros de que la ciudadanía nos va a favorecer con el voto y que obviamente nosotros sabremos, como he dicho y lo repito por segunda ocasión, sabremos asumir las correcciones que sean necesarias para que obviamente la paz, la tranquilidad y la estabilidad económica y emocional de los ecuatorianos se mantenga. Creo que algo que nadie puede dudar es justamente que hemos tenido 10 años, perdóneme, 10 años donde no han habido... Se nos van a poner los nervios de punta. Sí, claro que se ponen los nervios de punta cuando usted tiene un paro de los profesores de los colegios, se le ponen los nervios de punta cuando usted tiene una paralización de las universidades, que en estos 10 años no han habido. Yo soy madre de familia, hace 15 años tenía niños chiquiticos que cuando me tocaba mandarles a la escuela, de repente me llamaban y me decían, no hay clases porque ahora hay paro de la UNE. Y de repente yo que trabajo,
tenía complicado mi día porque tenía que ver qué hago con mis hijos, dónde les dejo, y esa es una realidad que los ecuatorianos y que los padres pero de eso vivimos. a taparles la boca a los estudiantes tampoco. O sea, si sales a la calle, te saco del colegio, te expulso y vas a ver tú dónde estudias. Tampoco, pues. No, es que estamos exagerando los extremos, pero creo que yo me estoy refiriendo, perdóneme Marlon, pero yo me estoy refiriendo a realidades. O sea que no se obligaron a chicos a cambiar de colegio. Al inicio de clases siempre paro de los profesores. Cosa muy mala. O dígame que totalmente nociva. Tenía paro de los maestros universitarios. Un relajo. Yo tengo mi suegra que vive a 2 cuadras de la Universidad Central. Y ella ama estos últimos 10 años porque dice, al menos me han salvado mis vidrios, porque aquí yo vivía con los vidrios rotos todos los días. ¿Por qué? Porque estaba a 2 cuadras de la universidad que los y los tirapiedras vivían rompiendo no los vidrios pueden salir todo a el tiempo. reclamar que no pueden ingresar a las universidades. El que reclama también se fregó. A ver, en el tema de universidades nosotros hemos sido bien claros. El tema de la ley no es que es errónea, han habido bastantes avances, pueden haber necesidad de hacer reformas y ajustes, pero la aplicación del tema de los exámenes tiene que ser un tema reglamentado de manera más adecuada para no tener los problemas que se han evidenciado y que son, yo diría, de comunicación generalizada entre los chicos. En muchas reuniones que hemos estado, y justamente ayer en el evento que Lenin Moreno estuvo presente, por el que no asistió al debate, justamente se conversaron sobre esos temas. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los jóvenes? Pueden estudiar en la universidad. ¿Cuáles son los malestares más claros? ¿No es cierto? Se ha planteado también la constitución de 40 institutos técnicos, universidades técnicas, que obviamente van a ayudar a descongestionar los temas de las demandas importantes sobre ciertas facultades, sobre todo en algunas universidades, y obviamente dar alternativas de formación a los jóvenes de corto plazo que les permitan estar ya habilitados para insertarse al mercado de trabajo con mayor rapidez. Vamos a un tema sensible, Mónica, la corrupción que usted ya adelantó un poco. Ahora, en los últimos meses ya se están escuchando verdaderos escándalos en los que está involucrado el gobierno, este gobierno, otros gobiernos, respecto, por ejemplo, al tema de Brecht y también a Petroecuador y los Panama Papers. Son los 3 temas que incluso a nivel regional han impactado. ¿Cómo van a fiscalizar ustedes cuando ya el gobierno está metiendo personajes socialcristianos en todo este embrollo? Bueno, nosotros vamos a fiscalizar de acuerdo a lo que de aquí viene. Porque si ¿De aquí viene cuándo? O sea, desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. ¿Y lo de hace 5 años, 10 años? Lo de quienes hayan estado inmiscuidos antes, vea. A ver, no entiendo. O sea, que no va a fiscalizar este gobierno usted. No, vamos a fiscalizar obviamente a este gobierno, pero si usted me saca que desde León Febres Cordero ha venido hasta acá. Entonces, ¿desde cuándo? Ya, imagínese. Pero no hay una fecha para que no se le acumule el trabajo, pues debe ponerse un objetivo ya. Bueno, obviamente desde esta década. Desde esta década. O sea, el correísmo. El correísmo. Ustedes no quieren ver un poquito más atrás. No, vamos a ver, obviamente, yo me imagino que sí, pero hay que cimentarse desde que se ha visto esta corrupción realmente tenaz, digamos así, ¿no? Entonces, desde ahí es donde nosotros vamos a abocarnos. ¿Y qué van a hacer? ¿Tienen ya una estrategia? ¿Usted tiene cualidades de investigadora? ¿Qué van a hacer? Porque todo el mundo dice, vamos a fiscalizar, vamos a investigar, pero no, algunos no saben ni por dónde empezar. Todavía no se nos ha permitido tener acceso a todos ese tipo de papeles en donde se están mencionando nombres, donde se están mencionando las coyunturas, digamos así, de las negociaciones, todo ese tipo de cosas. Yo no soy candidato, yo tengo bastantes papeles, les digo. Pero no todos, no tenemos acceso a todos, porque no se tiene leyendo algo, ya se hace una noción de lo que está ocurriendo. La idea ya se manejan cifras. Cintia, por ejemplo, maneja algunas cifras dentro de toda todo lo que está ahora, hoy por hoy, saliendo, como se dice, arriba, ¿no? Ya cuando estemos adentro y veamos todas estas negociaciones cómo mismo fueron hechas, es donde se va a destapar la tapa de la olla y se va a ver todo cómo mismo fue realizado. Porque hasta el mismo presidente ha dicho por ahí que en esto de los 33.5 millones era solamente propinas, por ejemplo. O sea, no era el monto gordo. No era el monto gordo, sino era solo una propina. Entonces, ¿cómo mencionamos ese tipo de cosas? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entrar, ya teniendo acceso a toda la información, en donde van a salir a relucir todo este tipo de cosas. Elizabeth, ¿le gusta a usted la palabra fiscalización? Bueno, es una palabra necesaria y es además una función de los asambleístas. ¿Y usted va a fiscalizar este gobierno? Vamos a fiscalizar a este y a todos los que tengamos que fiscalizar, porque el tema de la corrupción es un tema inaceptable para ningún ecuatoriano. Yo he compartido varios debates con varios
candidatos a la asamblea de varias tiendas políticas, y creo que hay una coincidencia total de que el tema de la corrupción tiene que ser abordado en su totalidad y caiga quien caiga. O sea, aquí no hay Qué lindo que suena eso, ¿no? Pero No, cuando es que sale es un cierto. amigo por ahí, enseguida todo el mundo se molesta. Bueno, yo creo que el tema de la corrupción no amerita amistades, sino amerita cumplimientos de la ley y sobre todo sanciones ejemplarizadoras. ¿Y responsabilidades políticas, Elizabeth? Bueno, responsabilidades políticas pueden haber, pero también van a haber los responsables materiales de los No, por hechos eso. de ¿Y corrupción. qué tiene que pasar con los responsables políticos? Con los que nombraron a las personas que se llevaron la plata y montaron una red de corrupción. Los que nombraron no tienen ninguna Bueno, culpa. si es que montaron a sabiendas de que eso se iba a dar, yo creo que hay una complicidad. Pero yo creo que definitivamente uno a veces nombra a alguna persona y no siempre sabe los comportamientos de esas personas. No podemos Pero poner puede las pasar manos, una vez. no podemos poner las manos en el fuego por absolutamente nadie. Yo no lo haría, pero sí es importante decir que obviamente si no se detectó a tiempo, sí puede ser una falencia incluso de quienes estaban dentro de esas áreas, pero me parece importantísimo que el combate tiene que ser total. La gente que está involucrada en los casos de corrupción debe ir presa y definitivamente sin contemplaciones. Y los que los nombraron, que sean reelectos. Y les damos el voto el 19 de febrero. Bueno, Hablando esa de es Jorge decisión de la Glass. ciudadanía. Esa es decisión de la ciudadanía y la ciudadanía sabrá Eso, juzgar y pero decidir. están poniéndolo en consideración, como que no ha pasado nada. Y resulta que el vicepresidente actual, que quiera reelegirse, fue el que designó a las personas que ahora están Sí, pero se procesadas. está trabajando sobre especulaciones y No, él sobre designó. temas que todavía, Él sí, designó, pero que es todavía una no se tiene especulación. Y ningún eso es una tipo de responsabilidad evidencias. política. Mientras los responsables de los actos de corrupción no estén ya apenando sus sanciones, obviamente todavía tendrán su margencito de salvación, pero yo creo que los temas Pero van Correa por ya el los camino. condenó, pues. Bueno, él Correa van les por ha el dicho de camino, todo, van por psicópata, el- traidor, A ver, van por el ladrón. camino del ¿Cómo? juzgamiento Pero y ya el juez obviamente de supremo las dijo. sanciones a cada uno de los involucrados. O sea, ahora son en esos inocentes hasta que temas. se demuestre lo contrario. No, porque ya hay A ver, ¿sí o muchísimas, no? a ver, hay muchísimas presunciones y por eso son todos los comentarios y todas las acciones de la fiscalía Y del presidente. y de todos los involucrados. No es cierto, Psicópata, aquí le no dijo. hay uno o dos, yo no voy a No nombrar solo ha a sido un nadie. ladrón, ha sido un Simplemente psicópata. lo que digo es, hay muchísimas evidencias que denotan que los actos de corrupción han sido avergonzantes, por decirlo menos, y obviamente esa gente tiene que pagar, y hasta ahí llega el tema, o sea, tiene que ser sancionado y tiene que ser castigado con el rigor de la ley. Y el país se verá sometido al riesgo de que el señor Glass se vuelva a equivocar designando a sus colaboradores. Mire. Yo creo que Porque los ya se errores se equivocó. cometen una sola vez. No. Y para la gente El inteligente señor no se designó a repite. Pareja Yanuseli, designó al señor, pero no es al el señor mismo, son Párraga de Frecuencias, que también anda por los techos, también designó. Son varios. Entonces no no es que se equivocó una vez, ¿ah? Exacto. Corrupción. Ah, no, ya le pregunté, creo que usted. Ya pregunté. Ya le Pero pregunté repita. de corrupción. Así es, ya le pregunté. Pero yo ¿Qué me quiere atrevería decir? a decir que corrupción también es, por ejemplo, de lo que hablábamos de la educación, que se ha hecho infraestructura y todo esto, pero también se trajo un modelo chavista acá, en donde te quitaron historia, te quitaron cívica, no hay profesores de inglés y no hay profesores de computación. Entonces, por ejemplo, ahí también... Eso No para hay, mí ¿estás es segura de cierto, eso? No hay. De Y computación yo me en atrevo a inglés. decirlo. No, de verdad, ¿en dónde no hay? de ¿En Quito? computación ¿En inglés. escuelas fiscales? ¿En En dónde escuelas fiscales no las hay. Así que miren ustedes, eso también para mí es corrupción, porque le estamos robando el que los niños tengan acceso a esa educación, tengan acceso a esos profesores. Y yo, como digo, mire, me preguntaban en una entrevista, me decían, ¿y ahora qué hacemos con los profesores de inglés? No hay en los colegios, en las escuelas. Digo, miren ustedes, o sea, se graduaron no sé cuántos y todo. Y digo, yo con todos los 12 años que hemos tenido nosotros profesores de inglés, ya deberíamos salir máster y todos Bilingües. nos quedamos en el verbo to be. Pero en todo caso, esa era la denuncia que hacían, llamaban a esta... Elizabeth, a ver, quiere replicar Sí, porque me parece que es importante, o sea, hablar con certezas. A veces la gente puede hacer comentarios que más bien distorsionan la información, pero creo que en estos años, como nunca en las mismas escuelas del milenio al que hace referencia Mónica, se instauraron salas de cómputo que nunca han tenido. O sea, claro que yo ya no puedo referirme a mi generación porque soy una generación un poquito antigüita, que obviamente ni las condiciones ni los medios estaban tan desarrollados como ahora, pero obviamente ahora tenemos gran cantidad de equipos de computadoras en las escuelas cuando antes no existían, conectadas a internet, con todas las facilidades para que los chicos desde pequeños se familiaricen con este tema. Entonces creo que hay temas en los que hay que ser prudente en los comentarios que se hacen para no generar más bien desinformación. Y en el tema de los profesores de inglés,
O sea, yo puedo hablar por mi experiencia personal. Yo estudié en un colegio de monjas donde había un profesor de inglés que más creo que nos dejó en la ignorancia del idioma. Ahora los profesores de inglés van a estudiar fuera, vienen muy capacitados realmente para dar esa cátedra y esa materia, y obviamente las condiciones han cambiado. Hay que ajustar, hay que ir mejorando, todo es susceptible de mejoras y eso lo repito 1 y 1000 veces porque así tiene que ser ahora y en cualquier momento. Pero obviamente los avances son significativos y eso hay que reconocer. Correcto. Un último tema, pero no menos importante, que es la institucionalidad del Estado. Tendría que existir en Ecuador un Estado de Derecho con sus funciones plenamente determinadas y con la autonomía e independencia necesarias. Así es. Ayer se habló mucho en ese debate, se dijo prácticamente que no había independencia en las funciones del Estado, y Cynthia Viteri promete eso, promete que no van a meter manos en la justicia. Pero los antecedentes socialcristianos no son muy favorables en ese sentido, Mónica. Como te decía, lo que hayan hecho antes no nos compete. En este caso, la propuesta de Cynthia, Mauricio y de todos los asambleístas que estaremos apoyando a este binomio, pues es defender eso, el que sea realmente una asamblea autónoma, que sean los organismos, la institucionalidad, sean autónomos para poder trabajar y ordenar esta casa que es nuestro país ahora. Eso, y por ejemplo, los jueces. Hablaba ayer Cynthia Viteri de una consulta popular para desbaratar todo el andamiaje del correísmo y en este caso nombrar nueva Corte Nacional de Justicia, nuevo Consejo de la Judicatura, que también es importante, nueva Corte Constitucional. ¿Quién los va a designar? Bueno, los nuevos. Claro, ahí se tendría que analizar bien quiénes son, cómo va a ser esta elección, cómo se va a hacer, pero en sí... ¿Cuál es su idea? Ayúdele a Cynthia Viteri, dígale, mira, a mí se me ocurrió esto. Pone esto en la consulta popular para que los nuevos jueces sean designados así. Bueno, tiene que haber un consejo. ¿Un consejo de? Un consejo en donde tengan la participación ciertos organismos de control que puedan Ya hay pues el designar. Consejo de Participación Ciudadana. Pero ese Consejo de Participación Ciudadana ha estado manatado, no es autónomo. O sea, otro consejo. Es otro consejo. Igual a por ese, supuesto. parecido a ese, con distintos nombres. Podría ser parecido porque tienen que estar vinculados a ciertos personajes vinculados a todo nuestro país, ¿no es cierto? A todos estos organismos de control. Pero no tiene que ser el mismo porque está maniatado ahora. O sea, cambiar los nombres. Podríamos pero que cambiar siga el los quinto poder designando. No. El quinto poder se tiene que terminar. Tiene que haber un consejo, sí, que salga. Es que el quinto poder y el consejo es lo mismo, sino que se le dice quinto poder en realidad, pero el consejo de participación estamos hablando de lo mismo. Claro, pero eso es lo que digo. O sea, el quinto poder tiene que eliminarse. O sea, el consejo de participación. Claro, pero debe haber un consejo, obviamente, que ¿Eliminarse nombre o cambiar los nombres? Es que no entiendo, yo soy medio lento en eso. o estoy confundido. Cambiar a los integrantes, pero que siga el mismo consejo de participación. No. Tiene que eliminarse el consejo de participación, pero se debe haber la creación de este consejo para que nombre a estos. O sea, con otro jueces. nombre más bonito, que no suene igual. No, nombres rimbombantes no. Le digo porque otros candidatos a la Asamblea han dicho que los nombramientos, las designaciones tienen que volver a la Asamblea Nacional. ¿Qué le parece a usted esa idea? Bueno, no es mala idea, ¿no? Porque así ya no estaríamos creando tantos consejos, ni tantas instituciones, ni tanta... Y que entre los asambleístas se entiendan. Tantos para ti, tantos para mí, tantos para el de acá, tantos jueces. No, pues tiene que ser un consenso más bien. Por eso, consenso, nos ponemos todos de acuerdo. Tú llevas tanto porque sacaste más votos, tú llevas tanto porque sacaste menos. Eso es un consenso. No, pero es que como usted lo pone como que ustedes se llevan, usted también. Pero por favor, o sea, hay que resumir, y estoy resumiendo las negociaciones. A ver, Elizabeth, por favor, su criterio, que ya me están diciendo que tiempo, el tema. La Corte, la justicia es independiente, es maravillosa y todo tiene que ser igual. A ver, me parece que el planteamiento que hacen varias tiendas partidistas son borrar todo y empezar de nuevo. ¿Cuál es su deseo? Obviamente será regresar a las cortes que tuvimos en época social cristiana, que para nadie es desconocido los manejos que se hacían y que obviamente requirió y exigió de una renovación y de una nueva cara de la justicia. Pero para terminar con Gustavo Yala al frente de Judicatura. A ver, el tema de todo lo que fue la reorganización del tema judicial fue un mandato dado por los ciudadanos en la aprobación. Pero no dijeron que pongan a los amigos del presidente al frente. Sí, pero no es un tema tampoco para que el resto diga que van a refundar y a cambiar, porque no es tan fácil las cosas. En derecho todo se deshace como se hace, dicen los abogados, bueno, ¿no es cierto? Entonces, no es un tema, pero en el discurso suena lindo porque parecería ser que eso es lo que la gente quiere escuchar, pero no, la gente está clara, la gente no quiere regresar a lo que antes ha sido. Creo que es importante que esta asamblea esté constituida por hombres y mujeres que tengamos experiencia, que hayamos trabajado, que podamos aportar
y me parece que ese es el rol que debemos jugar quienes ahora estamos postulados justamente para la Asamblea. Entonces todo debe seguir igual, los nombramientos de jueces igual, el Consejo de Participación Ciudadana igual, Consejo de Judicatura igual. Bueno, tiene que hacerse una revisión si es que amerita, pero realmente las cosas versus el escenario que teníamos anteriormente han cambiado sustancialmente. Los procedimientos ágiles en la Corte de Justicia son distintos, los jueces ya Sobre no todo son pues cuando habla el vendidos. presidente. A ver, perdóneme, pero los jueces ya no tienen ni siquiera que verle la cara al acusador o al acusado, lo cual les libera de tomar posiciones a favor de uno Pero o de tienen que otro. estar muy atentos a la sabatina, eso sí. Hay que mejorar muchísimo todavía, posiblemente sí, hay muchos temas en los que hay que hacer ajustes, es cierto, hay mucha gente que exige mejoras, lo vamos a mejorar y lo importante es que estemos ahí quienes hemos asumido esto como un compromiso de patria y quienes estamos dispuestos a trabajar en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Mónica Mosquera, muchas gracias, Elizabeth Cabezas, por la altura, incluso en la confrontación, que yo tampoco rehuyo a la confrontación, no hay que descartarla, no hay que decir es malo debatir, no, sí es bueno debatir, es bueno chocar ideas, es bueno no hacerlas prevalecer a la fuerza, no hacerlas prevalecer como montoneras, sino conversando, discutiendo con argumentos, con planteamientos serios, y eso es creo lo que hemos hecho hoy. Así que por eso les agradezco bastante. Muchísimas gracias. Y espero, y a ustedes también les agradezco su atención y espero verlos, que nos vean, mejor dicho, en un próximo programa. Hasta entonces. Son las 2